Muy buenos días, transmitiendo desde Radio Internacional Televisión, programa de tertulia de Radio Internacional Televisión, con Germán Domínguez, nuestro colaborador indispensable y principal. Muy buenos días, Germán. Muy buenos días a todos. Vamos a tratar hoy un tema que es para mí interesante porque, poniéndolo en perspectiva desde hace unos años, nos va quizás a sorprender. Cuando nosotros estudiábamos estructura económica, entre otras cosas, un muy buen libro del profesor Tamames, que estudiaron muchísimos universitarios, tanto de Derecho, pero sobre todo de Ciencias Económicas, que había una asignatura que se llamaba Estructura Económica. Se decía, hablando del tiempo de Franco, que la economía de Franco se sostenía sobre tres pilares externos, porque veníamos de una guerra civil y con la inteligencia, que ahí sí que hay que añadirle a Franco esa inteligencia, no haberse metido en la Segunda Guerra Mundial. Quizás muchos de ustedes no sepan que en la ciudad de Hendaya, en el tren, vino el famoso Adolf Hitler en tren a Hendaya y también Franco en tren. Franco, a propósito, dio instrucciones al maquinista para llegar tarde a la cita, cosa que nadie se había atrevido a hacer con Adolfo Hitler. Y llegó tarde. Claro, Hitler, que era el amo del mundo entonces, se desesperaba. Imagínense ustedes a un dictador tan importante esperando por un señor pequeñito, bajito y español, con bigote. Estaba desesperado, llegó tarde y lo primero que se le ocurría a Hitler es decir, con estos españoles, esto es un desastre, esto no funciona, ¿cómo se van a unir a nosotros? No puedo contar con ellos. Y esa fue, según los analistas, el motivo por lo que Hitler no quiso contar con España para involucrarlo en la guerra mundial. Que además Franco le vendió muy bien que ellos eran muy pobres, que habían salido a la guerra civil, etc. Bueno, pues el profesor Tamames decía que la economía española pivotaba sobre todo tres elementos externos. Uno, las inversiones extranjeras en España, que hoy siguen existiendo, por eso se habla del Producto Interior Bruto y no del Producto Nacional Bruto, porque interesa a los políticos, porque es mayor. Segundo, las remesas de migrantes, toda la migración que se fue a Europa, bueno, no tanto a Sudamérica, que eso fue más en los años 40, pero en los años 60, 50, 60 se iba ya a Europa. Y en tercer lugar, el turismo. Curiosamente, el turismo es hoy una de las tres patas también del desarrollo de la economía española, que lo era con Franco y lo es con Pedro Sánchez. Es decir, no cambia mucho quien esté al mando, ¿no? Porque España es muy atractiva para el extranjero. Germán. Esto, ¿me permites una anécdota a propósito de lo que has dicho de Franco y de Hitler? Porque es también otra de las cuestiones que dicen que pudo influir bastante en que Hitler no invadiera España. ¿Vale? Viajó Serrano, el cuñado de Franco, Serrano Suñer. Serrano Suñer, que sabes que era un pronazi declarado. Por cierto, fundador de la Inter. Sí, sí, y de los ciegos, de la ONCE, de la ONCE. Pero fundador de la Inter, que hoy está en poder de los chinos. Así. Bueno, es así la historia, es así la vida. Bueno, pues Serrano fue comandado por Franco ya de alguna manera para que viajara y para que tal, para efectivamente ver cómo iban esas cosas. Creo que fue para reunirse con von Ribbentrop. Sí, y con Hitler, y se reunió con Hitler, sí, sí, con Ribbentrop y con Hitler. Y en un momento determinado se ve que Hitler le profesaba admiración a Serrano, porque era un señor intelectualmente muy brillante. Sólido, sí. Sólido y muy brillante, ¿no? Y además sin pelos en la lengua y con las ideas claras. Y entonces, cuando se planteó el tema de la invasión de España, Hitler le dijo, como puede usted imaginar, bueno, la anécdota no la recuerdo estrictamente, estoy traduciendo un poco el contexto y esa final. Conozco muy bien la historia y ya sé lo que le pasó a Napoleón en España. Ya sé la admiración que usted tiene por nosotros. En caso de que invadiéramos
¿usted con quién lucharía? Y le dijo Serrano Suñer, yo, recuerde la historia de Napoleón, lucharía con los míos. Y sé que le dijo Hitler, gracias por su sincera respuesta, lo tendré en cuenta. Y hay mucha gente que realmente considera que Hitler no quiso meterse en lo que podría resultar para él un avispero. Ojo, ¿eh? Es decir, que aparte de esa reunión que has dicho, Bueno, España es el inventor de las de las guerrillas. guerrillas, y la gente, y no se puede olvidar una cosa, es decir, venías de una guerra civil con gente que no tenía nada que perder y habituada a la lucha, ¿eh? De hecho, la famosa División Azul, Hitler le profesaba devoción y siempre les echaba en cara a los alemanes, porque de los alemanes, por ejemplo, con la invasión de Rusia se ha contado una cosa, pero ha sido otra. Fue un puro desastre. Fue un puro desastre desde todos los puntos de vista. Es decir, como creían en brujerías, eran esotéricos todos, Hitler, Himmler, en fin, la mitad de ellos andaban por ahí buscando el santo grial, la espada de Sí, no sé qué. pero el barro es el barro. El barro es el barro, pero es que los mandó incluso sin ropa de invierno, pensando que, bueno, que todas estas cuestiones Le está estaban, pasando ahora a Rusia con Ucrania. bueno, pues estaban con ellos. Es decir, ese tipo de cosas, hasta arriba de droga, en fin. Bueno, dejamos el tema porque no es el objeto que Sí, me has preguntado, estamos hablando del sí, turismo, del sí, pero turismo. bueno, son cosas que son De tan, las suecas y los bikinis. son tan divertidas. Bueno, pues a lo mejor acabas de decir una buena cosa, es decir, está ahí el origen, ¿no? Es decir, la famosa historia de las suecas y todo lo demás. Eh, Y de las películas de Alfredo y Landa. las que de Holanda, que ahora hay un canal de televisión que pone con frecuencia, ¿entiendes? Y que algunas son horribles, pero otras son muy buenas, son muy divertidas, ¿entiendes? Hay de todo. Bueno, entonces efectivamente sigue siendo uno de nuestros pilares, afortunadamente. No obstante, yo creo que tiene cuestiones bueno, que hay que considerar, ¿no? Digamos que en estos momentos se está relanzando el tema turístico, que puede ser una buena campaña en invierno, entre otras cosas, porque sabes que hay mucho europeo que tiene aquí sus apartamentos, tiene sus casas en las costas y no necesita calefacción, mientras que en Alemania, Inglaterra, el norte de Francia, etcétera, etcétera, bueno, te vas a dejar la vida pagando la calefacción de la casa si no quieres morir de frío. Y aprovecho para decir una anécdota. Muere 10 veces más gente de frío que de calor, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que esa es una historia que la gente no cuenta, pero que es muy importante, porque aquí solo se habla de las olas de calor, no sé qué, no sé cuánto. Muere 10 veces más gente de frío que de calor, ¿vale? Además, tú sabes que en Europa se conoce lo que decía Salvador Dalí, que el centro del mundo está en la estación de Perpiñán. Entonces nosotros somos un poco... Exactamente. Bueno, la cuestión está en que vamos a tener una muy buena temporada. Ha sido ya bastante buena temporada la de verano, aunque no se ha recuperado totalmente el tema pre-COVID. Se está dando un incremento importante de precios en hoteles, restaurantes, etcétera, por cuestiones obvias. Es que hay muy pocos países que pueden decir que tienen más turistas que habitantes. Antes. Bueno, es que tenemos, Nosotros llegamos a 80 millones de... 84, me parece, fueron las últimas normales, digamos, entre Luego comillas. bajó por el COVID. Por el COVID bajó muchísimo, ahora se está recuperando, todavía no se ha recuperado totalmente el número. Eh, yo personalmente no desprecio este turismo de masas, no lo desprecio en absoluto, me parece bueno, que somos lo que somos y Gastan dinero. que gastan dinero, efectivamente, pero creo que España debería haber apostado ya por nichos de mayor poder adquisitivo, porque podemos, porque aquí nos olvidamos de cosas. Es decir, tú te das un paseo por España y lo primero que se te viene así es en plan papanatas, qué desierto. Pues no, somos uno de los países de más y mejor biodiversidad que hay en el mundo, ¿eh? Que la gente olvida cosas tan simples como esa. Tú sabes, por ejemplo, que un desideratum, si tú le dices a un japonés, por ejemplo, ¿a usted qué le gustaría? ¿Qué es lo que más le gustaría? Sabes que ahí en Japón hay mucho problema de espacio. A un japonés lo que más le gustaría es jugar al golf. En España hay muchísimos campos de golf, que el turismo en Japón podría ser un Pero, nicho que llamas tú muy interesante. pero es que además hay un gol que se podría hacer. Tengo un amigo que lo intentó, que no sé en qué quedó, porque que en paz descanse, murió este amigo, pero que lo intentó ahí en la zona de Ciudad Real, ¿no? ¿Entiendes? Con un proyecto enorme llamado Don Quijote, que no sé en qué ha quedado, porque él murió y yo ya me desentendí de ese tema. Antes jugábamos juntos y me lo contaba y tal, eso ya
desapareció de mi vida, pero él lo que tenía ahí eran, no sé si eran 3 o 4 campos de golf. Aparte de otras atracciones y tal, hoteles y todas esas cosas, que era una cuestión ex novo que le costó sacar adelante porque el señor Bono no era muy proactivo, lo era el segundo que tenía, que no me acuerdo cómo se llamaba, el vicepresidente de Castilla-La Mancha de la época, que sé si estaba más por la labor, pero te quiero decir que ellos habían hecho sus estudios internacionales, por supuesto, no eran unos cualquieras, trabajado con bancos de inversión, especialistas en ese tipo de mundo, etcétera, y entendieron que Ciudad Real lo tiene todo. Pasa el AVE, que por cierto pasaba por el centro de la Un finca, buen aeropuerto. un buen aeropuerto. Ellos estuvieron en la promoción de ese aeropuerto. Es que ese aeropuerto es de promoción privada, ¿eh? O sea, cuando hablan del mal gasto, fue un mal gasto, pero teóricamente fue privado el mal gasto, ¿eh? La otra cosa es que quien financiara no cobrara. Yo ahí ya no Bueno, sé. ahora creo que se dedica al hub de reparación de aviones. No lo sé exactamente. No lo sé, pero sí conozco muy bien ese proyecto, el proyecto del aeropuerto. Ya el aeropuerto no lo conozco, pero el proyecto sí. Y el aeropuerto tenía algo que ver con ese principio. Te quiero decir que en sus estudios, para enfatizar lo que acabas de decir, eran campos de golf en Ciudad Real. Un sol espléndido, gente que viene del frío, que le da igual que haya 40 que 45 grados, que para eso cuando se quiere meter en casa tiene aire Sí, acondicionado. o todo el Mediterráneo. O sea, Es el Mediterráneo, pues sí es lo mismo, ¿entiendes? Y entonces, estar jugando al golf y viendo el mar. claro, ¿cuál es el éxito de Andalucía? En Marbella, no sé si tiene alrededor 17 campos de golf. Yo lo conozco un poco por cuestiones familiares, y iba mucho hace unos años, 17 campos de golf. Bueno, pues yo creo que eh, ¿cuál es el problema que yo le veo? Otro de los problemas que yo le veo al turismo. Le veo el cómo se combate ahora en Baleares y cómo se combate en Barcelona, con la presidenta de Baleares y la alcaldesa de Barcelona. No digo que no tengan que hacer algo, seguramente sí, porque Barcelona se convirtió en un Disneyland. ¿Eh? Ibiza y algunas islas de Baleares están convirtiendo en Disneyland. Entonces yo creo que es una cuestión no fácil, no fácilmente sostenible para la población, y creo que eso merece actuaciones, pero no sé de qué tipo, pero no de hostilidad al turismo. Pues que sepan que el tema del turismo se remonta ya a la década de los 40, 50 y sobre todo en los 60, que no es una medalla que se tengan que aplicar en el pecho los actuales gobernantes españoles, porque esto ya con Franco ya pasaba. A lo mejor, si aplicamos la ley de memoria democrática, pues hay que quitar el turismo en la época de Franco Y cerrar los paradores. y cerrar los paradores y nos olvidamos de las suecas y de los bikinis. Muchas gracias por escucharnos y, como siempre decimos, que sean felices.